Ya, vamos a comenzar con la primera parte de series. Entonces, hoy día vamos a ver algunas cosas de series, partiendo como cuál es la definición y dos series conocidas. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la clase anterior estábamos viendo sucesiones, ya una sucesión de términos que estaban ligados a un valor natural, ¿cierto? Y era una especie de función. Vimos varias sucesiones, cómo se comportaban, si eran creciente o decreciente. También vimos finalmente si convergían o no una cierta sucesión. Lo que vamos a ver hoy día es la serie, que en realidad no es nada más que el hecho de tomar los elementos de la sucesión y sumarlos. Sumarlos todos, y a esto se le denomina serie infinita o simplemente serie. Se denota por el símbolo que está allá abajo. ¿Ya? Esta es una serie. Es decir, el resultado de tomar todos los elementos de la sucesión y sumarlos. Ahora bien, aunque esté sumando una cantidad infinita de términos, esta serie puede converger un número. Como vamos a ver enseguida, ¿cierto? Va a ser, puede que de repente de infinito efectivamente, o de repente esta serie terminando un número. Depende mucho de cuál es el término que estoy sumando, o sea, qué sucesión en la que estoy sumando en esta serie. Bien, entonces, para ver si tiene sentido sumar todos estos elementos que aparecen en la serie y si terminan dando algún valor o no, es que vamos a revisar dos ejemplos de series que nos van a dar la intuición de saber si alguna converge o no converge. Bien, para eso vamos a hablar de un término que se llama sumas parciales, es decir, cuando intento sumar la serie pero hasta un cierto valor. Entonces, supongamos que tenemos esta serie, la serie n, es decir, esta que suma el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así. Bien, las sumas parciales de una serie tienen que ver con sumar no todos los términos, sino que hasta un cierto término. Por ejemplo, una suma parcial sería solamente el uno, después sería tomar estos dos, que nos daría 3, después estos 3, que nos darían 6, después estos 4, que nos darían 10, estos 5, que nos darían 15 y así. Esas son las sumas parciales, es decir, sumar la serie hasta un cierto corte. Se denota comúnmente con una S para decir que se le suma hasta un cierto valor, ¿ya? Así que ahí yo estoy haciendo los cortes hasta donde son. Por ejemplo, si hago la suma hasta el 3 es S3 y así. Ya sumas parciales. Para ya siempre tengo más sumas parciales. Ahí. El estudio de las series tiene que ver
con ver hasta dónde, a ver si estas sumas parciales van creciendo o van disminuyendo, ¿ya? Si se van acercando a algo. La suma parcial es lo que nos va a decir si la serie está llegando a algún valor en específico. Bien, aquí la suma parcial es la primera da solamente 1, la segunda da 3, la tercera da 6, la cuarta da 10, la quinta da 15, y así. Entonces, las sumas parciales de una serie empiezan a formar una sucesión. Y la pregunta es si acaso estas sumas parciales se están acercando a algo o no. Si están yéndose a algún valor o qué les está pasando. Bien, así que, por ejemplo, en este caso en específico, uno puede ver que las sumas parciales no están llegando a nada, ¿cierto? Porque vemos que cada vez van aumentando más. Y si pudiéramos hacer las sumas parciales de esta serie, bueno, vamos, uno por intuición sabe que después la suma parcial en 6 es más grande, la 7 es más grande, y ninguna se va acercando a ningún valor. Entonces, este es un tipo de serie que en realidad la intuición nos dice que no va a converger a nada, no va a converger a un valor en específico. Pero tenemos otro tipo de series que sí pueden llegar a algún valor. Tenemos series que son en específico, o sea, que son que convergen y otras divergen. Esta de acá, la intuición nos dice que está como va a diverger, ¿ya? Porque en realidad, ¿cierto? Estas subas parciales no se están aproximando a ningún valor. Pero tenemos otras, por ejemplo, ahí puse un resumen de las sumas parciales que estábamos viendo recién. Tenemos otro tipo de series que sí podrían empezar a acercarse a algún valor. Por ejemplo, esta serie que es la 1 partido 2 elevado a n. Esta serie, que es la que ven aquí, es la suma de la sucesión 1 partido 2 elevado a n, lo que tengo ahí abajo. Primero tengo S, que sería S1, después la suma hasta acá, que es S2, la suma hasta acá, que es S3, suma hasta acá, que es S4, y así. Como pueden ver, abajo tengo escrita cuántos son las sumas. La primera da 0,5, la segunda da 0,75, la tercera 0,875, que es lo que estoy viendo acá. La cuarta da este valor aquí, la quinta da esta. Y resulta que a medida que le voy sumando términos, estas sumas parciales no pasan del 1, se van solamente acercando a 1. Entonces, esta serie que está ahí es una serie que en realidad tiende a 1. Después vamos a ver que efectivamente que la suma va a dar 1. Pero aquí tenemos un ejemplo de una serie que sus sumas parciales no van aumentando infinitamente, sino que en realidad se van acercando a un valor, se van acercando al valor 1.
Así que tenemos un contraste, estas dos series, ¿cierto? Arriba una que no terminaba de crecer y abajo una de esa forma, así con sumas parciales. Sí, los sumos parciales son como la clave para entender si una serie va a converger o no, o sea, va a llegar a algún valor o no. Bien, vean bien estas dos series. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces, para hablar de lo que estábamos diciendo recién, bueno, la contraste de dos tipos de series. En la primera, se fijaron que era una serie que no estaba llegando, las sumas parciales no estaban llegando a ningún valor, sino que estaban creciendo infinitamente. En la segunda, las sumas parciales estaban llegando a algún valor, que era el uno. Entonces, vamos a decir que la serie converge si las sumas parciales tienen un valor real, es decir, el límite de las sumas parciales da un valor real, y vamos a decir que esa serie vale ese valor. De lo contrario, diremos que la serie diverge. Así que vamos a hablar de los términos converge y diverge, tal como lo estábamos haciendo con las sucesiones. Y como tema principal acá, usted tiene que ver que tiene que ver con el límite de las sumas parciales. Este límite, que bien podría dar algún valor o podría no dar ningún valor en específico. ¿Ya? Entonces, el límite de las sumas parciales tiene que ser en algún valor real para que la serie valga eso. Bien, entonces, dicho esto, ya vimos lo que era una serie y también los términos que significan converger o diverger, que tienen directamente relación con las sumas parciales que estábamos analizando. Por lo tanto, ahora vamos a ver dos series conocidas a las cuales la gracia de estas dos series que vamos a ver es que nosotros le podemos sacar un término general a la suma parcial
y luego evaluar si esta suma parcial va a llegar a algún valor o no. Vamos a partir con la serie geométrica y luego vamos a ver casos de la serie telescópica que provienen de esas sumas, ¿ya? Cuando vieron sumatoria, vino la suma geométrica, la suma telescópica. Ahora vamos a ver, vamos a repasar esto para ver serie geométrica y serie telescópica. Bien, la serie geométrica es una serie que tiene la forma siguiente. Es esta serie que tiene esta forma acá, donde si se fijan, el A es un valor constante, ¿ya? Pero tengo un R que está elevado a un n menos 1 y que va cambiando eh, según que sea el exponente, ¿ya? Por eso se forma esta sumatoria que ven al lado, que es A por R, A por R elevado a 2, así. Nos dice que es convergente si el R es menor a 1 y la suma vale justamente eso, y de lo contrario es divergente. Vamos a analizar por qué esto es así. Entonces, para trabajar con esta serie, voy a tomarla acá y la voy a copiar aquí. Bien, vamos a empezar. Esto acá necesitamos primero saber cuál es la suma parcial. Es decir, necesito saber cuánto vale hasta un cierto término K. ¿Ya? La suma parcial es hacer la serie, pero no hasta infinito, sino que hasta un K. Hasta un cierto valor de esto que tengo acá. A R elevado a n menos 1. Que en estos términos sería como A más A por R más A por R cuadrado más A por R elevado a K menos 1. Esa sería la suma parcial hasta un valor K. A esto hay que encontrar alguna forma general. Y la forma general que le puedo encontrar tiene que ver con lo siguiente. Voy a escribirlo otra vez aquí. A esta suma que están viendo, que es hasta el valor K, le voy a multiplicar R. Entonces multiplico en ambos lados, me queda así. Ahí le multipliqué R a cada uno de los términos que tenía en la suma de arriba, la suma parcial. Y me quedó lo que está ahí abajo.
Bien, y lo que vamos a hacer ahora es restar ambas expresiones que ven aquí. Voy a restar término con término aquí, entonces uno dice, ya, ¿qué va a pasar? Los dos primeros que tengo en el lado izquierdo se van a restar, me va a quedar eso así. Y por otro lado, si a todo esto de acá, le resto lo que está abajo de él, me va a quedar, a ver, este no le va a eliminar a nadie, pero este se elimina con ese de ahí. Ese se elimina con ese de acá. Este va a eliminar otro que venga por ahí. Este otro de ahí. Este va a eliminar este. Y los términos que me van a quedar luego de hacer esta resta va a ser S menos S. Todos los términos que están entre medio se van a eliminar entre sí. Entonces esto me va a quedar como A menos A por R elevado a K. Esto me permite ahora despejar quién es la suma parcial. Factorizando ahí, me queda esto así. Y llegamos a una expresión de la suma parcial. Entonces, esta serie geométrica hasta un cierto valor vale eso de ahí. Una vez que ya tenemos lista la suma parcial, lo que vamos a hacer es analizar hasta dónde llega. Ya lo que hemos descubierto acá con esto es lo siguiente. La sumatoria de n igual 1 hasta un cierto k de mi serie A r elevado a n menos 1, que es también llamado la suma parcial, vale a menos a por r elevado a k, todo esto dividido en 1 menos r. Este es el primer paso entonces para resolver esto. La segunda parte tiene que ver con analizar el límite de la suma parcial. ¿Por qué el límite? Porque si hacemos tender el k a infinito, obtenemos la serie, que es el que ven ahí arriba. Si eso es infinito, entonces ahí obtenemos la serie. Entonces vamos a analizar qué pasa ahora con el límite cuando k tiende a infinito de la suma parcial. Que sería lo mismo que ver el límite cuando k tiende a infinito de esta expresión que está acá. Y aquí viene el asunto. Esto va a tener dos posibilidades. Y va a tener dos posibilidades porque depende de qué sea el R. Si el R es un número mayor a 1, entonces esta expresión que ven acá
tiende a infinito. Y si el R es menor a 1, esa serie converge. Entonces, pasa eso por ahí y pasa esto por acá. Eso dependiendo de que valga el R. Bien, nos faltaría ver qué pasa cuando el R vale 1. Profe, Dígame, cuando R es menor, o sea, es menor que uno, ¿por qué ¿Mm? desaparecería el AR elevado acá? Que eso tendería a 0. Tendrías como límite. Aquí lo que nos interesa es solamente la expresión que tiene el K, que es esto así. Esa sucesión, si el R es menor a 1, tiende a 0. Por ejemplo, números menor a 1 podrían ser como el 1/2, así, Ah, ya, perfecto. ¿ya? El problema es cuando eso es mayor a 1, eso tiende a infinito. Entonces, tu límite que está ahí depende solo de esa expresión que está en rojo y depende de si el R es menor o mayor a 1. Ya. Bien, entonces si R vale 1, que es lo que nos falta ver, el caso que nos falta analizar, se tiene la serie así, que es lo mismo que decir sumatoria infinita de A. Pero la sumatoria infinita de puros A es evidente que va a diverger. ¿Ya? Porque aquí estamos sumando el A muchas veces. Así que, en resumen, la serie geométrica se divide en estos casos. Está aquí serie geométrica. Va a valer A partido en 1 menos R si el R es menor a 1 o es infinito si es que el R es mayor o igual a 1. Ese es el resumen de la serie geométrica. Evidente que ustedes no tienen para qué hacer todo este proceso si la serie geométrica siempre tiene el mismo resultado. Pero si quieren ocupar esta fórmula que les coloqué acá, es importante que vean desde dónde parte y cómo es la forma de esta serie para que se puede ocupar en otras series geométricas, pero siempre hay que hacer algún tipo de ajuste si quiero usar esta fórmula acá.
Y esta es la que yo le había puesto al principio igual, ¿ya? Eso acá. Esta que viene por aquí, esta misma fórmula. Así, por ejemplo, un ejemplo rápido de cómo se usa esto. Supongamos si tengo esa serie ahí, que sería lo mismo que decir serie de n igual 1 hasta el infinito de 1 partido en 2 elevado a n menos 1. Aquí tengo que según la serie que está ahí arriba, el a vale 1 y el r vale 1/2. Por lo tanto, es una serie que converge porque 1/2 es menor a 1 y además puedo saber qué valor va a tener. Además, esa serie va a valer 2. Entonces aquí la idea, ¿cierto? Es, si quiero usar la fórmula de arriba, tengo que identificar quién es quién aquí para analizarlo de esa forma, ¿cierto? Ahí puede ver que la era 1 porque es lo que está multiplicando a esto aquí, como un 1 aquí, y el r, que es el que está dentro del exponente n menos 1, es 1/2. Profe, pero no entiendo cómo le queda el 1 partido por 1 menos 1/2. Estamos ocupando esta fórmula de acá, ¿sí? Mm. Por eso es importante identificar previamente quién sería el a y quién sería el r, en este caso. Sí, o sea, tiene todo que ver, porque resulta que el r menor a 1 hace que la suma parcial tienda a eso. Entonces, la tendencia a la suma parcial es lo que va de la serie. Así que r sea menor a 1 nos da justamente ese resultado de a partido 1 menos r.
Así que en realidad es justamente eso lo que sucede. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿cómo se dio cuenta que el R era un medio? Porque dentro de mi expresión de la serie escrita de forma general, así, el R es el que está elevado a n-1, que es el término que va cambiando. Ah, ¿verdad? Ah, ya. Bien, entonces vamos a seguir usando esta fórmula ahora, vamos a resolver dos ejercicios que vienen a continuación. Y la idea es aprovechar de repasar algo que se llama propiedad del reloj, ¿ya? Que la habrán visto en algún momento en sumatoria, ahora se usa aquí. Bien, necesito identificar esta que es evidente, es una serie geométrica como uno se puede dar cuenta porque el exponente es el que va cambiando, ¿ya? Es como una exponencial que va aumentando el n. Pero esta serie geométrica no se parece mucho a lo que tenemos acá. De partida, la que nosotros vimos de manera general parte del 1 y esto no parte del 1. Y además el exponente de la otra dice n-1 y esta no dice n-1, dice n. Pero podemos usar algo que se llama propiedad del reloj, que es una propiedad para sumatorias que tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que usted tiene una suma ahí de a hasta b y adentro tiene alguna función de n, lo que sea. Entonces, se le puede restar un término al a y al b, siempre y cuando se le sume ese término al n. O bien, puede sumar un término al a y al b, siempre y cuando se lo reste al n.
¿ya? Puede tener esas dos posibilidades. Así que esto me permite tomar esta serie que estamos desarrollando y hacerla partir desde uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos aquí la serie que parte de 3 y aplicamos la propiedad del reloj. Entonces acá nos va a quedar menos 2, menos 2. Y recuerden que al n hay que sumarle 2. ¿Se fijan que ahí le resté 2 en los extremos y le sumé 2 al n? Tal como me decía la propiedad del reloj. Si le quieres restar a los extremos, le tienes que sumar al n. Eso hace que nuestra serie quede de la siguiente forma. Ya, y lo que ven ahí es la misma serie de antes, solo que están dando el mismo valor, solo que esta nos conviene más porque parte desde uno y puedo aplicar lo que aprendimos de cómo era el resultado de una serie geométrica. Por eso lo estamos haciendo. Pero tenemos otro problema acá. Si se fijan, el 3 está elevado a n más 2, pero eso lo puedo solucionar más fácil, porque puedo quitarle aquí tantos 3 para que llegue a n menos 1. Se fijan que eso es una expresión equivalente a la anterior. Aquí ya tengo mi serie formada. Y el R es 3. El único problema de esta serie es que si se pueden fijar, el R es mayor a 1. Así que nuestra serie aquí diverge. Ya estaríamos en el segundo caso, como ven acá. Estaríamos en este caso aquí. Porque R era mayor a 1 para esta serie. Pero tienen que prestar especial atención a este ejercicio porque tomé cualquier serie geométrica y la pude ajustar a la que nosotros teníamos como definición.
Bien, véanlo bien, ¿alguna pregunta que tengan? Vamos a pasar ahora a la serie telescópica. Bien, entonces, serie telescópica ahora. Bien, la serie telescópica se hereda directamente en realidad de lo que es una suma telescópica, una sucesión que tiene una forma particular donde los términos consecutivos se están restando, ¿ya? Esa es como la forma general que tiene una suma telescópica, pero darla así como una definición completa, en realidad lo que pasa es que uno tiene que identificar que sea una suma telescópica. No vale mucho la pena decir como hay una fórmula para esto, uno tiene que saber, ah, mira, se están restando dos términos consecutivos de una cierta sucesión. Entonces, para eso voy a presentarles un ejemplo de esto que tiene que ver con suma telescópica, que es este de acá. Como pueden ver, esta serie en un inicio no parece ser una suma telescópica, pero si aplicamos fracciones parciales dentro de esta fracción dentro de la serie, aparece esto, que es clave para entender que es una serie telescópica. Eso que ven ahí. Entonces, efectivamente, si uno mira eso, dice, ah, al término enésimo le estoy restando el término n más 1. ¿Y cómo puedo comprobar eso de que efectivamente se están eliminando? Entonces, si uno toma la suma parcial, es decir, hasta un cierto k, lo que va a obtener es lo que ven ahí abajo. Entonces se pueden fijar que empieza a suceder algo con estos términos. Este un medio se elimina con el siguiente. Este un tercio va a eliminar al siguiente. El que viene por acá va a eliminar a 1 partido k. Y los términos que van a sobrevivir en esta suma parcial van a ser el primero menos el último. Es decir, nos va a quedar este menos ese acá. Entonces, la suma parcial se puede escribir de alguna manera, que es 1 menos 1 partido k más 1. Y si analizamos el límite cuando k tiende a infinito de eso, llegamos a que vale 1. ¿Ya? Esto es evidentemente 1 porque esta expresión que está acá tiende a 0.
Bien, entonces vamos a revisar otro de suma telescópica. Este de aquí que tampoco parece ser una suma telescópica, pero sí lo es. De acá. ¿Cómo me doy cuenta que es? Bueno, es que hay una cierta propiedad con los logaritmos. ¿Ya? Estos logaritmos que ustedes ven aquí, o sea, este logaritmo en particular que ven acá, se puede escribir perfectamente como el logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n más 1. Es decir, como una resta de logaritmos. ¿Ya? Si están dividiéndolo de adentro, puedo escribirlo como resta. Y aquí ya empieza a tomar más la forma que debiera tener una telescópica. Ahora, para ver cómo va a quedar la suma parcial, hago hasta un cierto k, me va a quedar eso de ahí. Entonces, ahí imagínense que nuestra suma queda hasta un cierto valor hasta un cierto valor k. Y puedo darme cuenta que se van eliminando algunos términos aquí. S con S, S con S de acá, S con S, S va a eliminar al siguiente, este de aquí va a eliminar a S, y me va a quedar solamente ese término y este término acá. Efectivamente es telescópica porque pueden darse cuenta que se eliminan los términos, me queda el primero y el último. O sea, mi suma parcial vale el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de k más 1, que simplemente es menos logaritmo natural de k más 1, porque esto vale 0. ¿Ya? Logaritmo natural de 1 vale 0, entonces me queda solamente la expresión de al lado. Y si ahora quiero analizar la serie, tengo que hacer tender a infinito el k en esta suma parcial. Pero cuando k tiende a infinito, el logaritmo natural tiende a infinito, así que esto nos queda menos infinito. Por lo que la conclusión es que la serie esta diverge. Así que ahí tenemos un caso de una telescópica, pero que no tiene por qué converger, ¿cierto? Esta diverge. La anterior que le había colocado, esta sí converge.
Bien, entonces voy a copiar algo por acá. Profesor, Y dime, si R es en la geométrica, si R es mayor que uno, al tiro nos damos cuenta que diverge, ¿cierto? ¿cierto? Ahí no hay que calcular el límite. No, Ah, ya. Cuando es menor que uno, hay que sí o sí evaluar el límite. no tampoco porque tenemos una fórmula para que nos salta hacer eso. Ah, ya, ya, ya. Pero la telescópica hay que hacer sí o sí límite. Sí, la telescópica sí. Ya. En la geométrica, esta fórmula que está acá, te permite no hacer eso. O sea, Ya, si uno sabe gracias. que R es menor a uno, inmediatamente sabe que la serie vale eso. Ya. Entonces, para la actividad de esta semana, tienen que resolver estas dos series de abajo.
Bien, nos vemos el miércoles. Recuerden que el viernes hay control, que vamos a estar hablando. Que estén bien, chao.